Hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien y darles la bienvenida a un nuevo proyecto. También quería comentarles que estuve un poco ausente ya que estuve mal de la garganta, pero ya estamos de regreso con nuevos y bellos proyectos. En esta ocasión les traigo este lindo león amigurumi y vamos a comenzar con nuestros materiales. Para este proyecto estoy usando hilo 100% algodón, es para el cuerpo y también para la cabeza. Es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, así que uso un crochet número 2. También ojos de seguridad de 8 milímetros. Una aguja lanera, napa o relleno acrílico. Y para la melena vamos a usar solamente hilo 100% acrílico. Si te gustaría saber la marca de hilo que estoy usando, por favor déjame tus comentarios, ya que este hilo está disponible en algunos países. También vamos a necesitar cable eléctrico, este mide 10 centímetros, y cinta adhesiva para poder forrar el cable. Y para peinar el cabello de nuestro león me fui a la veterinaria a comprar este peine. Es un peine para nuestros hijos de 4 patas. Miren, las cerdas son súper delgaditas y me costó menos de $3, así que no es muy costoso y nos sirve para otros proyectos. Y bien, mis queridos crocheteros, sin más que decir, empecemos. Y vamos a comenzar a tejer las orejas. Y voy a tejer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico y ahora me tocaría hacer la vuelta número 2. Y voy a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vamos a tener 5 puntos bajos en esta vuelta número 2. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3 y voy a tejer 5 aumentos. En total voy a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora nos toca tejer la vuelta número 4 y voy a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total voy a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 4. Ahora me toca tejer la vuelta número 5 y la secuencia que vamos a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vamos a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y en la vuelta número 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total voy a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 6. Ahora vamos a tejer la vuelta número 7 y voy a hacer 2 puntos bajos, 1, coloco mi marcador, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 10 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo.
Una vez que hayas terminado de tejer la vuelta número 10, retiras el marcador porque ya no lo vamos a necesitar. Entonces vamos a cerrar esta abertura. Vamos a tomar ambos lados y vamos a tejer 10 puntos bajos en total. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Haces una cadena para asegurar y vas a dejar una hebra de unos 15 centímetros porque con esa hebra vamos a coser a la cabeza de nuestro león. Y vas a realizar 2 orejas de la misma manera. Ahora vamos a tejer la cola y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierras el anillo mágico y ahora nos toca realizar la vuelta número 2 y voy a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y de la vuelta 3 hasta la vuelta 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora nos toca tejer la vuelta número 8 y vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y vuelves a repetir 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 10 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 9 y voy a tejer 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y vuelves a repetir 3 puntos bajos, una disminución. En total te van a quedar 8 puntos bajos. Y antes de continuar vas a rellenar lo que hemos tejido, todo este tejido. Una vez que hayas rellenado esta parte, vamos a tejer de la vuelta 10 hasta la vuelta 28 un punto bajo en cada punto bajo, pero esta parte ya no vas a rellenar. Bien. Bien, ya hemos terminado, pero recuerden que esta parte no tienen que rellenar, solamente la parte de la punta de la cola. Ahora vamos a cerrar esta abertura con 4 puntos bajos. Tomas ambos lados y haces 4 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, a ver, este está un poquito duro, 3 y este sería el cuarto punto bajo. A ver, estoy luchando aquí un poquito. Y haces una cadena para asegurar y dejas un
pedazo de hebra porque con esa misma hebra vamos a coser al cuerpo de nuestro león. ¿Bien? Ahora vamos a tejer los brazos y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a empezar con el color amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo mágico y ahora me toca tejer la vuelta número 2. Uy, a ver. Ahora sí. Y vamos a hacer 6 aumentos. En total vamos a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Me toca tejer la vuelta número 3 y voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 16 puntos bajos. Y de la vuelta 4 hasta la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora vamos a tejer la vuelta número 6 y voy a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y vuelves a repetir 6 puntos bajos y una disminución. En total vas a tener 14 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 7 y voy a tejer 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y vas a repetir 5 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 12 puntos bajos. Y en esta vuelta número 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 8. Y te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. En mi caso estoy usando el color blanco. Una vez que hayas cambiado de color de hilo, ahora nos toca tejer la vuelta número 9 y vas a realizar un punto deslizado en cada punto bajo, pero tomando la hebra trasera. Solamente tomando la hebra trasera. Un punto deslizado en cada punto bajo. En total vas a tener 12 puntos deslizados en esta vuelta número 9. Vamos a tejer la vuelta número 10 y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo tomando la hebra trasera. Solo la hebra trasera. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 10. Y vamos a parar un momento porque vamos a rellenar la parte amarilla, solamente la parte amarilla. Una vez que has terminado de rellenar la parte de la manito de nuestro león, ahora de la vuelta 11 hasta la vuelta 23
vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y mientras vas avanzando tienes que ir rellenando el bracito, pero no rellenes demasiado. Solamente es un poquito, miren. No tienes que llegar hasta el final del brazo. Y tampoco tienes que sobre rellenar. Bien. Una vez que hayas terminado, aquí donde estuvo tu marcador vas a hacer un punto deslizado, una cadena y cortas la hebra. No es necesario que dejes una hebra muy larga. Entonces, de esta manera vas a realizar 2 bracitos. Ya tengo aquí listo el otro. Pero ahora le vamos a hacer un pequeño detalle. Vas a tomar uno de los brazos y aquí en este lado tenemos unas hebras delanteras en color blanco. A ver, vamos a acercar un poquito. Bien, vas a tomar la primera hebra en color blanco. Aquí es donde vamos a hacer el primer punto bajo. Y también con el color blanco vamos a realizar una cadenita solo para asegurar. Ahora sí. Ahora en el mismo punto, en esta misma hebra, vamos a tejer nuestro primer punto bajo. Entonces, aquí en estas hebras en color blanco vamos a tejer un punto bajo en cada hebra. Así alrededor de todo el bracito. Y cuando hayas terminado, miren, vamos a cortar la hebra, dejas solamente un pequeño pedazo. Entonces con tu aguja lanera vamos a unir ambos lados. Aquí en este primer punto, por la parte de abajo, vas a introducir tu aguja lanera. Y luego en el punto anterior, por la parte de arriba, vuelves a introducir tu aguja lanera, jalas un poquito y aquí se va a formar un punto falso. Llevas estas hebras por un mismo punto, amarras y cortas ambas hebras y ocultas el nudo. Y así es como te va a quedar. Así tienes que hacer a ambos brazos. Bien. Ahora vamos a realizar los mofletes en color crema. Voy a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierras el anillo mágico y ahora en esta vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en esta vuelta número 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento. Esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y en la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 4. Y así es como te va a quedar. Y vamos a tejer aquí donde está tu marcador un punto deslizado. Vas a dejar un pedazo largo de hebra
Y de esta manera vamos a realizar 2 mofletes. Aquí me faltó hacer el punto deslizado. Ahora sí. Ahora vamos a unir ambos con tu aguja lanera. Ahora sí. Bien. Y vamos a tomar un punto bajo de uno de los mofletes y un punto bajo del otro. Aquí voy 1, este sería el segundo y este sería el tercer punto bajo. Y así es como te va a quedar. No cortes estas hebras porque con estas mismas hebras vamos a coser a la cabeza. Ahora vamos a tejer la chalina y voy a realizar 9 cadenas. Hago mi nudo de seguridad y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer medios puntos altos y te vas a ir hasta la tercera cadenita y aquí vamos a realizar el primer medio punto alto. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, así es como nos va a quedar. Luego vas a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Giras tu tejido aquí en el mismo lugar, vuelves a hacer un medio punto alto. Estas 2 cadenitas que hicimos al principio no cuentan, ¿bien? Aquí en esta segunda fila vas a tejer 7 medios puntos altos. Este sería el segundo, 3 medios puntos altos, 4, 5, 6 y este sería el séptimo. Y te vas a quedar aquí en este punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo al color amarillo. Enganchas aquí el color amarillo, luego tejes 2 cadenas. 1 y 2. Mira, estos 2 hilos que me han quedado, lo llevas así de esta manera, porque aquí en este primer punto, recuerden que estas 2 cadenas no cuentan, ¿bien? Mientras vas tejiendo tus 7 medios puntos altos, tienes que ir ocultando estas 2 hebras. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, bien, vamos a cortar esta hebra antes de continuar. Entonces, esta sería la tercera fila, bien. 6 medios puntos altos y 7 medios puntos altos. Miren, así es como nos va a quedar. Ahora,
haces 2 cadenas, 1, 2, giras tu tejido y aquí en el primer punto vuelves a hacer un medio punto alto. Esta sería la cuarta fila. Estamos haciendo 2 filas por color. Y aquí cuando hayas llegado en el último medio punto alto, lo dejas aquí sin terminar porque vuelves a cambiar de color de hilo. Enganchas el nuevo color, luego 2 cadenas, giras tu tejido y vamos a esconder estas 2 hebras. Recuerden que estas 2 cadenas no cuentan. Entonces, eso es lo que vamos a repetir. En total vamos a realizar 38 filas en total, siempre cambiando de color de hilo. Ya te voy a mostrar cómo me ha quedado al final. Miren, aquí ya terminé de realizar la chalina. Como les había dicho, hice 38 filas en total. Al final, cuando hayas terminado, aquí vamos a cortar esta hebra y le vamos a colocar unos pequeños flequillos en ambos lados. Este hilo mide 6 centímetros y vas a colocar un flequillo en cada punto bajo. Y al final así es como te va a quedar, mira. Está bonito. Ahora vamos a tejer la parte de las piernas y voy a empezar a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vamos a tejer en total 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En la última cadenita vamos a tejer 4 puntos bajos, todos en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer en este lado 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el último punto vas a tejer 3 puntos bajos en el mismo lugar. Entonces tendríamos 14 puntos bajos en esta primera vuelta. Ahora nos toca tejer la vuelta número 2 y aquí en el primer punto vas a tejer un aumento. Coloca siempre tu marcador en el primer punto. Listo, este sería el primer aumento. Luego 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después vas a tejer 4 aumentos. Este es el primer aumento, el segundo aumento, el tercer aumento y este es el cuarto aumento.
Luego vas a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después 3 aumentos. En total vas a tener 22 puntos bajos en esta vuelta número 2. Este sería el último aumento. Ahora nos toca tejer la vuelta número 3. Y empiezo con un punto bajo. Luego un aumento. Después 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego vamos a tejer un aumento y un punto bajo. Esta secuencia la vas a repetir por 4 veces. Un aumento, un punto bajo. Solamente la tienes que repetir por 4 veces. Después vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Bien, luego vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vas a repetir por 3 veces. Un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 3. Vamos a tejer la vuelta número 4 y voy a tejer un punto bajo en cada punto bajo, pero solamente tomando la hebra trasera. Así hasta terminar. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta número 5 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo, pero ahora sí vas a tomar el punto completo. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 5. Ahora nos toca tejer la vuelta número 6 y vamos a tejer un punto bajo, luego una disminución, después 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Luego una disminución, y un punto bajo. Esta secuencia la vas a repetir por 4 veces. Una disminución y un punto bajo. Luego vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después un punto bajo, y una disminución. Esta secuencia la vas a repetir por 3 veces, un punto bajo y una disminución. En total vas a tener 22 puntos bajos en esta vuelta número 6. Así hasta terminar.
Bien, miren, y así es como nos va a ir quedando la parte del piecito. Ahora vamos a tejer la vuelta número 7. Y voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego vamos a tejer 7 disminuciones. Así hasta completar las 7 disminuciones. Después vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 7. Ahora nos toca tejer la vuelta número 8 y voy a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vamos a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 8. Y te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo al color azul. Ahora nos toca tejer la vuelta número 9 y voy a tejer un punto deslizado en cada punto bajo tomando solamente la hebra trasera. En total vas a tener 15 puntos deslizados en esta vuelta número 9. Y ahora me toca tejer la vuelta número 10 y voy a tomar solo la hebra trasera y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo tomando la hebra trasera. En total vas a tener 15 puntos bajos. Y antes de continuar vamos a rellenar solamente la parte amarilla. Escondes estas hebras por la parte interior y vas a rellenar solamente el zapatito o el piececito. Una vez que hayas terminado de rellenar, vamos a tejer de la vuelta 11 hasta la vuelta 12 un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas el punto completo. De la vuelta 11 hasta la 12. Ahora me toca tejer la vuelta número 13 y vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y en esta vuelta número 14 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 14. Ahora me toca tejer la vuelta número 15 y voy a tejer 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 21 puntos bajos en esta vuelta número 15.
y en la vuelta número 16 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 21 puntos bajos en esta vuelta número 16. Me toca tejer la vuelta número 17 y voy a tejer 6 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que tienes que repetir, 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y de la vuelta 18 hasta la vuelta 20 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y cuando realices la primera pierna, aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto deslizado, una cadena y cortas la hebra, pero eso es en la primera pierna. Aquí ya tengo lista la primera pierna, miren, he cortado el hilo. En la segunda pierna no vas a cortar el hilo, te vas a quedar aquí en el último punto de la vuelta número 20. Bien, en esta segunda pierna recuerda que no tienes que cortar el hilo porque después vamos a seguir tejiendo. Ya tenemos todas las piezas de nuestro león tejidas. Tenemos los brazos, las piernas, la cola y también los mofletes y las orejas. Lo único que nos falta es unir todas esas piezas, pero eso lo veremos en la segunda parte. Así que te pido que no te pierdas el segundo video, estoy segura que el resultado te va a gustar muchísimo. Compartan el tutorial, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.